Sociedad Bíblica de México presenta Siendo Dios, se hizo siervo, se hizo hombre y se humilló. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Semana de Victoria 2025, la victoria de la cruz. Hola, es un privilegio celebrar juntos Semana Santa. La resiliencia es la capacidad de una persona o comunidad para adaptarse positivamente a las situaciones difíciles. Desde una perspectiva bíblica, la resiliencia puede entenderse como la capacidad de mantenerse firme ante las pruebas y dificultades de la vida, confiando en la gracia y en las promesas de Dios. Esta resiliencia no depende de la fortaleza humana, sino en la dependencia de Dios. Por lo tanto, al confiar en Él y mantenernos firmes en su palabra, podemos superar las pruebas de la vida y crecer y experimentar la paz que solo Él puede dar. El ejemplo supremo de esta entrega y la confianza lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se hizo siervo, se hizo hombre y se humilló. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Su obediencia nos muestra que la fortaleza radica en rendirse a la voluntad de Dios. Es por esto que en esta semana de victoria, la victoria de la cruz, estaremos transmitiendo la palabra de Dios por medio de conferencias, participaciones musicales a través de nuestro canal de YouTube. Te invitamos a seguirnos y a compartir esta programación del lunes 7 al domingo 20 de abril a las 10 de la mañana. Recordemos juntos que este evento que sigue cambiando la historia del mundo, tu historia, te esperamos pues para que juntos celebremos Semana de Victoria 2025. Que Dios te bendiga. Sean bienvenidos a este programa de Semana de Victoria, la victoria de la cruz, lecciones de resiliencia espiritual. Agradecemos su presencia y deseamos que los mensajes de hoy puedan serles de bendición. Nuestro tema es Guardias en el sepulcro, la resiliencia que desafía el temor, basado en Mateo 27:66. Y fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Con esto damos inicio a nuestro programa de hoy. Los intentos de los hombres por detener el plan de Dios no pudieron contener su poder. Este acto de resiliencia nos muestra que debemos ser valientes al confiar en que ningún obstáculo humano puede frustrar los propósitos divinos. Damos la bienvenida al pastor Pulmaro Valle, pastor en la Iglesia Roca de Fe en Oaxaca, presidente de la Junta de Directores de Sociedad Bíblica de México. Es un privilegio el poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta mañana. Yo creo que en esta semana
siempre todos recordamos un acontecimiento extraordinario que cambió la historia de la humanidad. Y fue precisamente el sacrificio de Jesús. Jesús murió en la cruz del Calvario y en su sepultura sencillamente hubo acontecimientos que marcaron la historia de todos los tiempos. Porque a través de este sacrificio y de este acto de guardar la sepultura de Jesús, sin duda se manifiesta un poder extraordinario que debemos tener conciencia todos. Y en esta mañana quiero leer el libro de San Mateo, capítulo 27, versículos 65 y 66. Y dice así: Pilato le respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Esta porción bíblica nos habla sencillamente de cómo las promesas de Dios, las promesas de Jesús, lo que Él había enseñado, lo que Él había profetizado, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuera crucificado, pero al tercer día Él se levantaría de la tumba. Esta afirmación en los labios de Jesús no solamente trajeron esperanza y han traído esperanza a la humanidad, sino también trajeron un gran temor a la vida de sus enemigos. Toda persona que no estaba de acuerdo con Él sencillamente despertó en su vida esa duda y ese temor de que fuera una realidad. Los líderes religiosos de esa época hablaron con el presidente Poncio Pilato y le pidieron que asegurara la tumba con soldados, que la sellara con su anillo, de tal manera que si hubiese algún acontecimiento de intento de robo del cuerpo, todos lo supieran. Este temor en la vida de ellos hablaba de que ellos tenían la experiencia de que cuando Jesús hablaba y decía algo, se cumplía. Ellos reconocieron y tuvieron el testimonio de que nadie había hablado con tanta autoridad como Él. Nosotros lo sabemos. Sabemos que la autoridad de Jesús, la autoridad de su palabra, sencillamente nos hace pensar a cada uno de nosotros que nuestra vida está segura con Él. Todos los que en un momento determinado hemos creído en Cristo y lo tenemos en el corazón, es parte de nuestra vida. Como Él dijo, Él en nosotros y nosotros en Él. Esta relación nos da la gran oportunidad de poder saber que su palabra es una realidad. Lo que Él habla es cierto. Lo que Él promete es verdad y se cumple de una manera extraordinaria. Lo que Él había dicho que se levantaría despertó el temor de sus enemigos
pero también nos da una hermosa enseñanza referente a que lo que Él dice siempre se va a cumplir. No hay obstáculo humano, no hay una barrera humana que pueda detener el poder del cumplimiento de las promesas de Jesús. Por eso es importante el poder confiar en su palabra, en la Biblia. El apóstol San Pablo escribe en el libro de los Hebreos, en su capítulo 6, versículos 17 y 18, y dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta palabra nos está diciendo que hay dos cosas por las cuales Dios no puede mentir. Es la promesa y el juramento. Y en la Biblia encontramos sencillamente miles de promesas de parte de Él. Por eso cuando Él dijo: el Hijo del Hombre se va a levantar al tercer día, era una promesa que se tenía que cumplir de una manera perfecta. Y ahora nosotros tenemos esas promesas de Dios y tenemos que estar plenamente seguros de que cada promesa se va a cumplir, porque Él lo ha prometido, pero también lo ha jurado. Y el juramento lo hizo por Él mismo. Él no tiene algo superior por lo cual jurar. Él dijo: por mí mismo he jurado, que bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Entonces, son dos cosas, dice la Escritura en esta porción del libro de los Hebreos, por las cuales Dios no puede mentir. Él no cambia. Es imposible que Dios mienta. Y esto nos permite tener una completa seguridad. Usted tiene que aferrarse a esa promesa, a esa esperanza que Dios le da a través de su palabra. Y usted podrá ser un vencedor, una persona que siempre entienda y sepa que en medio de toda crisis, en medio de todo problema, en medio de toda circunstancia, usted tiene una promesa de parte de Dios que se va a cumplir en su vida. Se va a cumplir en su vida. Las promesas siempre nos dan una completa seguridad. Con una completa seguridad. Fíjese qué importante es que usted pueda saber que tiene la palabra y tiene las promesas ya cumplidas en su vida. La Biblia dice que cuando usted creyó en Cristo, cuando usted lo recibió en su corazón, usted obtuvo una vida nueva. Usted pasó de ser solamente una criatura a ser un hijo o hija de Dios. Así que ahora vive de esa manera. Usted es un hijo o una hija, tiene su naturaleza. Usted puede vivir y recibir las promesas de Jesús, las promesas de Dios. El apóstol San Pedro habla referente a esto y dice en la segunda epístola que le escribe en el capítulo 1 y versículo 3 y 4. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos
para llevar una vida de rectitud. Fíjese, usted tiene la capacidad de poder vivir bien en esta vida, porque usted tiene el poder de Dios dentro de usted. Si no lo tiene todavía porque no ha recibido a Jesús, usted puede solucionar ese problema en este momento. Usted puede recibir a Jesús en su vida, hacer una confesión, y usted va a darse cuenta que algo extraordinario y sobrenatural sucede en su vida. Entonces, esa presencia de Jesús le permite vivir correctamente. Todo esto lo recibimos, sigue diciendo este pasaje, al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. ¿Se da cuenta cómo las promesas de Dios se pueden realizar y vivir en nuestra vida? Porque Él nos ha dado todo el poder. Todas sus promesas, dice que las promesas de Dios son gloriosas y excelentes. La Biblia contiene miles de promesas para cada detalle de su vida, de su familia, en su trabajo, aún en los momentos más complicados que usted pueda vivir, tiene una promesa de parte de Dios para poder vivir de una forma segura y confiado de que Dios siempre le llevará adelante. Tenemos su naturaleza divina. Fíjese qué extraordinario, qué promesa tan especial. Usted hoy puede llegar a cambiar ese chip mental de decir, no se puede, es difícil, porque usted tiene la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo dentro de usted, para vivir una vida excelente, para vivir en obediencia, para que usted sepa que Dios le ha llamado como su hijo y como su hija para ser una persona excelente en esta vida, porque le ha dado preciosas y grandísimas promesas. El apóstol Pablo, en el libro de los Filipenses, nos habla de una promesa más y dice, y estoy seguro. Fíjese cómo usa esa palabra el apóstol San Pablo. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y puede vivir confiado y seguro, confiada y segura, porque Dios está trabajando en tu vida todos los días. Todos los días. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. No hay un momento, no hay un día que Dios deje de trabajar contigo. Todas aquellas cosas que en un momento determinado pasamos, vivimos, cada vivencia, cada experiencia que usted va teniendo, algunas positivas, otras no muy buenas para nuestra vida, sin embargo, es parte del trabajo de Dios. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que de hoy en adelante usted no se pregunte ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Sino usted pregúntese ¿para qué me pasa
esto? ¿Qué es lo que Dios va a sacar de mi vida? Y tenga la plena seguridad que Dios estará sacando lo mejor de usted, formando lo mejor de usted. Esas capacidades que a veces están allá dentro de su ser, sencillamente van a florecer. Y usted saldrá más fuerte, más entendido para vivir de una forma correcta. San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29, nos dice, hablando Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. Y usted puede estar seguro que su vida está completamente protegida por el Señor. Sí, su vida está protegida, nadie lo puede arrebatar de Dios. Usted está bajo esa cobertura, bajo esa protección, bajo esa dirección. Ángeles de Dios lo guardan. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende. En los detalles pequeños y en los grandes acontecimientos, usted no está solo. Tiene la protección de Dios sobre su vida. ¿Cuántas ocasiones los momentos difíciles nos llevan a pensar que Dios se ha alejado de nosotros? Pero nada más incorrecto en la forma de pensar, no es así. Dios nunca te deja. Dice Romanos capítulo 8, del versículo 35 en adelante: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores que hay en nosotros, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Te das cuenta cómo el amor de Dios es sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que tú tienes? El amor de Dios se manifiesta de una manera constante. Es imposible, escribió Pablo en Hebreos, que Dios mienta. El amor suyo es constante. A veces hay situaciones que pasamos y decimos: yo creo que Dios se olvidó de mí. Yo creo que Dios ya no me tiene en cuenta. Creo que esta circunstancia me está demostrando que Dios me abandonó. Pero dice la Biblia: es imposible que Dios deje de amarte. El amor de Dios es un amor eterno, es un amor integral, es un amor que se manifiesta en cada momento de su existencia. Una promesa más, y es que en la vida necesitamos tomar muchas decisiones. Y en Santiago capítulo 1 y versículo 5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No lo reprenderá por nada.
Yo sé que en la vida enfrentamos siempre tiempos para tomar decisiones, para saber hacia dónde dirigirnos, para saber qué hacer, qué hablar, cómo tratar con tu cónyuge, cómo tratar con tus hijos, qué decisiones tomar en el trabajo, en el negocio, en la empresa, cómo tratar a los demás, cómo relacionarnos. Y la Biblia dice que si necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Él tiene miles de formas y miles de promesas para poderte decir exactamente qué dirección tomar. Y serás precisamente la persona más inteligente, más sabia, que cuando actúe, cuando tome decisiones, cuando decida, las cosas serán perfectas. No habrá nada que impida el cumplimiento de la palabra de Dios. Como no pudo existir poder humano, aunque sellaron aquella piedra para que Jesús no saliera, Él salió porque su poder supera cualquier obstáculo humano. El poder de su palabra, el poder de su promesa siempre te hará un vencedor en esta vida. Dios te bendiga y te guarde siempre. Bendecimos y agradecemos a nuestro pastor Bulmaro Valle por compartir la palabra con nosotros el día de hoy. Qué bueno que sigan con nosotros. Continuamos. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. Al mar violento puede detener. En sacrificio Él dio su vida por ti. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer. Viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Está en Dios hasta el final.
mi esperanza. Hasta el final. Debemos de confiar en Dios cuando las pruebas son cada vez más complicadas. Cristo nos enseña que el propósito que tiene el Padre Celestial se cumple a través de ellas. Nos da fe y la certeza de que Él estará con nosotros. Damos la bienvenida a nuestro amigo Miguel Jerónimo, gerente de Relaciones en Sociedades Bíblicas Unidas. Dispongamos nuestra atención a su mensaje. Hola. Un gusto estar con ustedes para compartir la palabra de Dios en este periodo de Pascua en que estamos. Y me gustaría de pensar con ustedes sobre la resiliencia que triunfa. Y cuando miramos la historia de la Pascua, todo el camino que Jesús ha pasado en su vida acá, pero realmente la última semana de su vida, ha demostrado mucha resiliencia, mucha capacidad de enfocarse en lo que era lo más relevante, la capacidad de enfocarse en su misión y tomarla hasta el final. Pero también para sus discípulos, para aquellos que lo estaban siguiendo de cerca, esto fue muy importante en toda su jornada y el ejemplo que se queda con nosotros de lo que ellos han hecho. Y me acuerdo del texto que nos habla en Mateo capítulo 27, versículo 66, cuando dice que y fueran y aseguraran el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces lo que el mundo estaba intentando hacer, lo que las autoridades en este momento intentaban hacer, era certificarse que nadie podría llegar hasta donde estaba Jesús, que nada podría pasar y que ellos estaban tomando en cuenta de todas las posibilidades que los discípulos pudieran hacer. Pero con una cosa de ellos no sabían, que era del poder de Dios, el poder del Señor, que al final sacó la piedra y resucitó Jesús y lo tomó desde afuera de la tumba. Pero permíteme leerte un otro texto del apóstol Pablo, que nos habla de la resiliencia para nosotros en cuanto cristianos. Y esto está en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y hoy te quiero hablar de dos cosas que sumadas tienen esta resiliencia. Te quiero hablar de perseverancia y convicción. Permíteme empezar por la perseverancia. Mira, nuestro camino está lleno de altibajos, momentos buenos y malos, momentos muy difíciles, momentos en los que caminamos solos, momentos en que, como los discípulos, muchas veces tenemos ganas de rendirnos, y en estos momentos es la perseverancia que nos mantiene de pie. Pero no solamente en los momentos duros de nuestra jornada, pero también cuando estamos persiguiendo un sueño, un objetivo, una meta. Sin perseverancia nadie ha logrado nada importante en la historia. Y yo definiría la perseverancia simplemente como seguir, seguir y seguir. Intentarlo una vez y otra hasta que lo consigues. Y junto con la perseverancia te hablaría de convicción. Convicción es esa certeza que no solo lo que hacemos es el correcto, justo, bueno, sino que es exactamente lo que Dios nos llamó a hacer. Esta era la convicción que guiaba la vida de Jesús. Por esta convicción los discípulos sacaron de todo lo que estaban haciendo antes y tomaron su tiempo para seguir Jesús. Y hasta después que Jesús murió y antes que resurgiera de los muertos, ellos se quedaron firmes
hasta el momento que han podido mirar el Señor resucitado. Y después, cuando todos los perseguían, cuando muchos de ellos eran muertos por su fe, ellos seguían. Y fíjate que el apóstol Pablo es un personaje interesante porque él empieza como un perseguidor y al final se convierte en un mártir, en alguien que es perseguido por su fe y al final paga el precio de su propia vida por el evangelio de Jesús. Pero en este texto que leemos de 2 Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En este texto acá miramos esta perseverancia, esta convicción que yo quiero compartir con ustedes. Mira, Pablo elige algunas palabras, he peleado, he acabado, he guardado, que indican cosas que no son fáciles, indican cosas que son difíciles, de esas que tenemos que trabajar duro. Fíjate, cuando estás en una batalla, en una luta, no solo es una experiencia difícil, sino también una experiencia dolorosa. Y algunos de nosotros hoy la platicamos por sport, pero en este momento no, en este momento eran peleas reales. Y Pablo ha enfrentado muchísimas de esas por ser un discípulo de Jesús como yo y tú también somos. Fíjate, Pablo enfrentaba a Satanás y la oposición espiritual. Pablo tenía que enfrentar los errores religiosos de los judíos y de los paganos que trataban de socavar la obra en las iglesias que Pablo estaba plantando. Pablo también enfrentaba en algunas iglesias a la inmoralidad, los falsos maestros que distorsionaban el evangelio, los judíos que le perseguían, los judíos que lo ridiculizaban y los gobiernos que intentaran impedirlo de predicar. Y además de todo esto también tenía su pelea interna contra su propio pecado, contra su propia carne. Pero a pesar de todo, fíjate que Pablo no se rindió. Y eso es un estímulo para mí, eso es un ánimo para mí. Porque yo, lo mismo que tú, paso por mis peleas, por mis batallas, por mis luchas, por cosas que intentan hacernos parar y desanimar, pero necesitamos seguir adelante. Los obstáculos no aparecen en la vida de un cristiano para que Dios los detenga, no, aparecen como obstáculos en nuestra vida porque nuestra misión es demasiado importante. Si miramos 1 Corintios capítulo 9, versos 24 hasta 27, él también utiliza este lenguaje que corre para alcanzar el premio. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu lucha? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Y en cuál te has rendido o estás a punto de hacerlo? ¿Será en tu fe, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu familia, en tus sueños? Hay que perseverar. Y Pablo también dice, he peleado y he acabado la carrera. Ha tomado hasta el final, llegó hasta el final. Pablo no lo dejó a la mitad. Y hubo muchas veces en que si leíamos las cartas de Pablo, los libros de Hechos, hay muchas veces que parecía que no iba a conseguir. Y algunos de esos momentos fueron muy difíciles, pero llegó hasta el final, lo completó. Y mira, ¿por qué iba a ser diferente contigo y conmigo? ¿Por qué dejamos tantas cosas a medias? Y yo en este momento estoy intentando terminar mi máster de teología y mi principal motivación, no es la única, pero la principal es que no quiero que nada se quede a medio. ¿Has empezado algo? Consíguelo. Todos los sueños, todos los proyectos que merecen la pena requieren perseverancia, requieren que no te rindas, requieren que te esfuerces y lo intentes hasta que lo logres. Y sí, es verdad que nosotros también sufrimos oposición, pero si tenemos el mismo Dios de nuestro lado que Pablo tenía, no necesitamos rendirnos a mitad del camino. No necesitamos rendirnos porque podemos y debemos completar nuestro llamado. Y Pablo dice también, he peleado, he acabado, y al final dice, y he guardado la fe. La guardé.
En tiempos de prueba, en tiempos de opresión que sufría él, en tiempos de graves dificultades, cuando tuvo que enfrentar a la oposición o incluso cuando fue abandonado por sus amigos, que esto también pasó, Pablo siempre guardó su fe. Pablo nunca vaciló. Y esa debe de ser nuestra postura en cuanto a cristianos, firmes, sin rendirnos, guardando el buen tesoro que nuestro Señor Jesús nos ha confiado. Entonces, ¿estamos nosotros guardando lo que Dios nos ha dado o lo estamos depreciando, pensando que no era nada especial? Mira que tu vocación, tu vida, tu familia, tus proyectos, si Dios te ha dado, es para que los mantengas, los utilices y los guardes. Bueno, de esto trata la perseverancia. Pero también te quiero hablar de convicción. Porque en el texto que leímos al inicio, cuando Jesús, antes que Jesús muera en la cruz, Él dice a sus discípulos que iría a retornar. Entonces los romanos, los judíos, todos intentaban bloquear esto, intentaban poner muchas dificultades, muchas barreras, muchos obstáculos. Y hay momentos en que los discípulos mismos han dudado, porque nosotros necesitamos de tener convicción. En el versículo 6 de 2 Timoteo 4 que leíamos, Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces Pablo entendía que su final no estaba lejos, entendía que estaba cercano de tener que dar su vida por el Evangelio. Pero Pablo tenía convicción. Tenía esta convicción de que había valido la pena. Tenía la convicción que su vida y su ministerio no habían sido en vano. Y mira que hoy, 2000 años después, miramos hacia atrás y sabemos que realmente no fue en vano. Pablo llegó a ser uno de los más grandes escritores de la Biblia, un plantador de iglesias y con frutos que aún permanecen hoy. Pero cuando Pablo murió, no había forma de que supiera todo esto. No había forma que conociera la Biblia como hoy la conocemos. No había forma que sabía de qué tanto él iría a contribuir para nuestra fe. Mira, cuando Pablo murió, podría parecer a la mirada humana que sus 30 años de ministerio hubieran sido en vano. Si no, mira, él sufrió la persecución de sus patricios, de sus hermanos judíos, y nunca fue aceptado al 100% de los cristianos, pero donde fue, porque siempre creían que él no estaba cambiado todavía. Pablo había establecido, había implantado un buen número de iglesias, pero muchas de ellas estaban decayendo, estaban con problemas. Incluso algunos de sus amigos más antiguos y fieles lo habían abandonado. Y por último, estaba de nuevo en la prisión y sin perspectivas de ser liberado. ¿Usted consideraría este momento su carrera como un éxito? ¿Sería usted capaz, o yo capaz de en este momento decir como Pablo, misión cumplida? Así, aquí es donde entra la convicción. Si leemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, o si leemos Gálatas capítulo 6, verso 9, nosotros miramos lo que Pablo creía, que no había sido en vano. Pablo creía que toda la semilla iría a nacer, iría a multiplicar. Pablo creería en estas cosas. Pablo tenía esta convicción. Y la pregunta es si yo y usted lo creemos, de que nada es en vano, de que la semilla dará fruto. Mira, muchos de nosotros hemos intentado algo, una vez, 2 veces, y lo que nos hace desistir, lo que nos hace no perseverar, es que no tenemos convicción de que algún día funcionará. No sabes de qué intento, o utilizando la lenguaje bíblica,
No sabes tú o yo de qué semilla vendrá el éxito, pero tenemos que creer que una de estas semillas va a prosperar. Hay un cántico de alabanza de un cantante brasileño que dice: va a valer la pena. De todo lo que pase, de todo lo que sufras, de todos los momentos duros de tu vida, va a valer la pena. Eso es convicción. Así es que yo quiero animarte, yo quiero encorajarte, yo quiero decirte que puedas perseverar, que puedas tener convicción de que vale la pena el esfuerzo, de que no nos podemos rendir. En esto creía Jesús, y mientras pusieron una piedra de frente de su tumba, eso no lo detuve. Mientras lo ponieron en una cruz, eso no lo detuve. Y no detuve la iglesia primitiva, y no te va a detener a ti y a mí. Entonces, que en este tiempo de Pascua, esto nos pueda animar, esto nos pueda ser un reto para nosotros, para que sigamos y sigamos hasta que Jesús retorne o nos tome para su presencia. Que Dios les bendiga grandemente. Bendecimos y agradecemos a nuestro amigo Miguel Jerónimo por su participación en nuestro programa. La Biblia Pastoral de Ceremonias y Sermones es una herramienta útil para pastores y ministros. Esta Biblia les ayudará en su tarea diaria de guiar, alimentar y fomentar el desarrollo espiritual de sus ovejas. Contiene 68 modelos de ceremonias y sermones que podrás recurrir al momento de preparar un mensaje para alguna ocasión especial, como lo puede ser una boda, bautismo, entre otras. Además, podrás encontrar artículos sobre temas complejos de la iglesia, como pueden ser valores cristianos y práctica ministerial, entre otros. Esta Biblia tiene como objetivo ser de ayuda para todos aquellos que han recibido el llamado de nuestro Señor y que han entregado sus vidas al servicio de la obra del pastorado. Debemos ser valientes. Cristo nos enseña que el designio de Dios se cumple en nuestras vidas en todas las circunstancias que vivimos. Debemos ser fieles y valientes. Los invitamos a visitar nuestras sucursales y tienda en línea, donde encontrarán recursos y materiales para fortalecer su fe y la de sus seres queridos. Gracias por su preferencia. Esto fue Semana de Victoria, la victoria de la cruz, lecciones de resiliencia espiritual. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.